¿Dónde se va a localizar la endometriosis? Bueno, los lugares más frecuentes son, por un lado, el peritoneo pélvico. Después tenemos a nivel de la trompa de falopio, fondo de saco, los ligamentos uterosacro, a nivel de los ovarios, formando los famosos quistes endometriósicos o endometriomas. Tracto urinario, en el 1% de los casos. En estos casos la paciente puede tener hematuria, disuria. En el tracto gastrointestinal o el colon sigmoides, que la paciente puede tener hematoquexia, es decir, sangrado al defecar, o disquexia, dolor con la defecación. Todos estos síntomas y signos nosotros los tenemos que interrogar. Macroscópicamente vamos a encontrar implantes de diferentes tamaños y color. Esto es una foto de una videolaparoscopía, en donde lo que se observa son los focos endometriósicos a nivel del peritoneo. Que estos pueden ser de distintos colores. Al inicio son más rojizos, evolucionado el cuadro pueden ser más violáceos, y al final de todo vamos a encontrar ya sea fibrosis o adherencias francas. Este es un quiste endometriósico. Vamos a encontrar formaciones quísticas a nivel de ovario, una muela anexial, por ejemplo, los famosos endometriomas o quistes achocolatados. ¿Y cómo lo vamos a ver en la ecografía? Como un quiste simple, hipoecogénico, cónicos, puntillares, homogéneo, de esta forma. Y vamos a encontrar también adherencias entre las diferentes estructuras pelvianas, como lo mencioné previamente. A nivel microscópico, cuando nosotros mandamos alguna pieza de anatomía patológica después de una cirugía, los implantes endometriósicos se caracterizan por la presencia de glándulas endometriales, estroma endometrial, como dijimos, fibrosis, hemorragia. Y vamos a observar hemorragia endometrial con acumulación de productos sanguíneos y macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es una enfermedad muy abarcativa en cuanto a los signos y síntomas, porque lo va a dar de acuerdo a dónde tenemos la localización de la enfermedad. Entonces, depende de la localización y de la extensión de la enfermedad, vamos a tener los signos y síntomas de la paciente. Lo más característico es el dolor pelviano crónico, una dismenorrea en mujeres con nódulos fundamentalmente endometriósicos invasivos en lo que es fondo de saco de Douglas, en ligamentos uterosacros, en tabique recto vaginal y en vagina. Después vamos a encontrar dispareunia en un 25-40% de los casos, hemorragia uterina normal en 1/3 de estas mujeres, podemos encontrar oligomenorrea, polimenorrea y un sangrado premenstrual, e infertilidad, que es muy frecuente en estas pacientes. La endometriosis extrapélvica, es decir, fuera de la pelvis, causa síntomas dependientes obviamente de la localización de los implantes. Por ejemplo, vamos a encontrar hematuria en los casos que tengamos una endometriosis a nivel vesical. Vamos a encontrar una epistaxis a nivel de si tenemos un foco endometriósico a nivel nasal, o dolor a nivel de la cicatriz de la cesárea si encontramos un foco a nivel de la herida quirúrgica. Cuando hablamos de infertilidad, hablamos de que aproximadamente del 20 al 50% de las mujeres infértiles padecen de endometriosis, es decir, de todas las pacientes que van a consultar por infertilidad a un consultorio, la mitad de esas pacientes va a tener esta patología. Y aproximadamente de un 30 a un 50% de las pacientes con endometriosis sufren infertilidad. ¿Cuál es la causa que va a generar la infertilidad? Es decir, ¿cómo genera esta enfermedad la infertilidad? A través de alteraciones anatómicas. Dijimos que este estado proinflamatorio va a generar adherencias, entonces van a generar alteraciones anatómicas y una obstrucción tubaria, acodamiento tubario. Anovulación, defectos de la fase lútea y alteraciones hormonales. Puede producir un estado de hiperprolactinemia y con la consecuencia de anovulación la paciente no puede quedar embarazada. La leucocitosis, reacción inflamatoria peritoneal, todo lo que dijimos, prostaglandinas elevadas, citoquinas en líquido peritoneal que disminuyen la posibilidad de esa paciente de quedar embarazada. También defectos en la implantación embrionaria y aborto espontáneo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico no lo vamos a hacer antes de la pubertad y raramente lo vamos a hacer en la posmenopausia porque es una enfermedad, digamos, dependiente de hormonas. Tenemos que sospechar en mujeres con signos y síntomas de endometriosis, obviamente, por eso el interrogatorio es tan importante para poder sospecharlo, y en pacientes asintomáticas también lo tenemos que sospechar con masas anexiales o una historia de infertilidad. Nos tenemos que preguntar esto. El examen pélvico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar nódulos palpables, dolorosos en lo que es fondo de saco vaginal posterior o fondos de sacos laterales. Podemos encontrar un dolor a la movilización del cérvix, es decir, un Frenkel positivo.
o el dolor a la palpación bimanual uterina, podemos encontrar un anexo aumentado de daño a la palpación bimanual, es decir, masas anexiales que pueden ser sensibles, dolorosas. Podemos encontrar un útero en retroversoflexión, eso significa que puede estar el útero, tener una adherencia franca a lo que es tabique recto vaginal, fondo de saco de Douglas, y podemos encontrar también los anexos fijos. Todos signos, digamos, en el examen físico me pueden orientar a esto. El diagnóstico. Un diagnóstico sigue siendo el diagnóstico de certeza, obviamente, o la observación directa de estos focos endometriósicos por videolaparoscopía diagnóstico-terapéutica, pero no es lo que vamos a hacer siempre. Nos podemos guiar a través del examen físico, la anamnesis y los estudios complementarios para evaluar si esa paciente tiene endometriosis o no y no llegar a una videolaparoscopía exploradora. La ecografía transvaginal sigue siendo un estudio en donde nosotros nos apoyamos muchísimo para hacer un diagnóstico fundamentalmente tanto de masas anexiales y o adenomiosis, que luego vamos a explicar un poco qué es. Y el CA125 tenemos que tener en cuenta, como marcador tumoral, es un marcador inespecífico. Generalmente puede estar aumentado en la endometriosis, pero también está aumentado ante múltiples patologías, ya sea ascitis, distintos tipos de cáncer, una infección ginecológica, una infección urinaria. Digamos, no es algo específico de la endometriosis, pero tenemos que saber que puede estar elevado ante una endometriosis. La clasificación, el sistema de clasificación más utilizado es el propuesto por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, basado en el tamaño, el aspecto macroscópico y la localización de los implantes y de las adherencias. Y se clasifica de mínima a severa, pasando de un estadio 1, 2, 3 y 4, en donde la endometriosis mínima habla de implantes aislados, sin adherencias. En la siguiente estadio, en el estadio 2, tenemos implantes superficiales, menores a 5 centímetros, fundamentalmente sobre peritoneo y ovarios, y vamos a encontrar adherencias mínimas, laxas, leves. En una endometriosis moderada vamos a encontrar ya múltiples implantes superficiales, pero también invasivos, y adherencias anexiales más importantes. Y dentro de lo que es la endometriosis severa, el estadio 4, vamos a encontrar múltiples implantes superficiales y profundos, y también podemos encontrar endometriomas de grandes tamaños y adherencias densas. ¿Cuál es el tratamiento? A tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta la gravedad de los síntomas de la paciente. Siempre nosotros utilizamos la escala del dolor, del 1 al 10, cada síntoma le ponemos un score. Del 1 al 10, ¿cuánto tiene de dismenorrea? ¿Cuánto tiene dolor a la defecación? ¿Cuánto de disuria? ¿Cuánto de dispareunia? Dolor con las relaciones sexuales. Para tener un score inicial previo a iniciar el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta la extensión de la enfermedad, la localización de la misma, el deseo de embarazo o no y la edad. El deseo de embarazo es algo fundamental porque la mayoría de los tratamientos médicos que nosotros podemos instaurar se basan en la anovulación y se basan en mantener en un estado de quiescencia el ciclo hormonal. Entonces, si nosotros vamos a generar una anovulación, vamos a generar que la paciente no pueda quedar embarazada. Aquella paciente que tiene el deseo de embarazo, el tratamiento médico no va a ser el tratamiento que nosotros tengamos que elegir. Y dentro de todas las opciones terapéuticas que tenemos una conducta expectante, el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y un tratamiento combinado en donde vamos a tener tanto el tratamiento médico como el tratamiento quirúrgico. Entonces, ante un estadio 1 o 2 podemos realizar un tratamiento farmacológico. Ante un estadio 3 o 4 ya podríamos hacer un tratamiento combinado. Todo esto dependiendo de la valoración del ginecólogo, aparte de la edad de la paciente, como dijimos, los síntomas que tiene y el deseo de fertilidad de la paciente. El tratamiento en cuanto a la conducta expectante se puede mantener en pacientes con endometriosis y síntomas mínimos o nulos, en las pacientes perimenopáusicas que ya van a entrar en la ovulación y en caso de hacer alguna medicación podemos tomar anticonceptivos cíclicos que detienen el avance de la enfermedad y evitan el embarazo, analgésicos para el dolor y tenemos que tener en cuenta que las mujeres infértiles con endometriosis mínima sometida a un tratamiento quirúrgico podríamos generar un aumento de la tasa de embarazo. Algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, y las tasas tampoco aumentan significativamente. O sea, hay que evaluarlo paciente por paciente. En cuanto también al tratamiento de los endometriomas, por ejemplo,
en algunos casos donde se va a hacer fertilización in vitro, en esos casos es recomendable que los endometriomas avanzados, más de 4 o 5 centímetros, sí se haga una cirugía previamente, justamente para hacer el recuento folicular, para poder, digamos, trabajar sobre ese ovario más tranquilo, sin tanto riesgo de hemorragia, entre otras cosas. Pero siempre que hacemos, por ejemplo, una quistectomía, estamos también generando o, digamos, trabajando sobre ese ovario, y también podemos afectar la reserva ovárica, también podemos afectar, el tejido ovárico. Entonces hay veces que es contraproducente. Y es frecuente la remisión o la resolución de la enfermedad luego del embarazo por este efecto protector del embarazo y en la lactancia exclusiva, como lo dije. El tratamiento médico se basa en anticonceptivos orales combinados continuos, en progestina, en danazol, gastrinona, análogos de la GnRH y dienogest. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento médico no incrementa la fecundidad por lo mismo que dije, pero sí es un tratamiento importante para evitar la progresión de la enfermedad. Muchas veces algunos disminuyen los focos endometriósicos, pero fundamentalmente mejorar la sintomatología de la paciente, porque muchas veces es una sintomatología incapacitante que altera drásticamente la calidad de vida de la paciente. Con respecto a los anticonceptivos orales continuos, alivian la dismenorrea, pero no mejoran la dispareunia, eso lo tenemos que saber. En cuanto a las progestinas, inhiben el crecimiento del tejido endometriósico, inhiben la secreción de gonadotrofinas y la producción de hormonas a nivel ovárico, y como efectos colaterales van a generar alteraciones del ciclo, náuseas, mastalgia, retención hídrica, depresión en algunos casos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta en las pacientes que están recibiendo este tipo de medicación. Por ejemplo, ¿cuáles son? El acetato de medroxiprogesterona bioral, 10 miligramos 3 veces al día, el acetato de norestesterona, 5 miligramos por día durante 2 semanas, o la medroxiprogesterona de depósito, que es el inyectable intramuscular, 150 miligramos por mes. Con respecto al danazol, inhibe la secreción de gonadotrofinas, tiene una acción directa sobre el implante endometriósico y anula las enzimas esteroideogénicas. Disminuye tanto el tamaño de los implantes, mejora el dolor, pero no actúa sobre endometriomas o adherencias. Eso lo tenemos que saber. La dosis varía entre 400 a 800 miligramos por día, pero se necesita un tratamiento mínimo de al menos 6 meses. Los efectos indeseables son aumento de peso, calambres, acné, hirsutismo, piel grasa. Puede generar una disminución en el HDL, aumento de las enzimas hepáticas. Entonces tenemos que tener, digamos, el ojo bien abierto en cuanto a esto, al laboratorio fundamentalmente, sofocos, alteraciones del humor y depresión también. La gestrinona tiene un efecto androgénico y antiestrogénico, tiene una acción central y periférica en donde reduce los niveles de estradiol, alterando la LH, y los niveles de estradiol son suprimidos en una etapa folicular temprana. Las ventajas: genera una larga vida media cuando se da por vía oral, en dosis de 2.5 miligramos permite tan solo la toma de 2 a 3 veces por semana. Y los efectos adversos androgénicos son muy similares a la de la droga anterior, el danazol, mientras que los efectos hipoestrogénicos son menos evidentes. Con respecto a los análogos de la GnRH, que es una medicación que nosotros habitualmente utilizamos, suprime la producción de estrógenos ováricos al inhibir la secreción de gonadotrofina hipofisaria. ¿Qué hace? Reducen el tamaño de los implantes, son poco efectivos para el tratamiento del dolor, es decir, muchas veces necesitamos otra medicación para el dolor, pero no incrementa la fertilidad. ¿Cuáles son estos dos? El que más utilizamos es el acetato de leuprolida intramuscular, que es el que contamos a nivel público, en donde viene de 3.75 miligramos mensual, y también vienen inyectables que se pueden colocar cada 3 meses. Los efectos indeseables son sofocos, sequedad vaginal, disminución de la libido, insomnio, mastalgia, depresión, cefalea y osteoporosis. Es como si a la paciente la pusiéramos en una menopausia, por eso da los mismos síntomas que una menopausia. El dienogest es otro tratamiento que nosotros utilizamos frecuentemente, es un progestágeno derivado de la norestesterona, en donde actúa sobre la endometriosis mediante la disminución de la producción endógena de estradiol. La administración continua genera un entorno hipoestrogénico que causa tanto una desidualización inicial y luego una atrofia del tejido endometrial. La dosis diaria es de 2 miligramos. Lo que tenemos en cuanto al dienogest es que muchas veces las pacientes no lo toleran. Entonces, si la paciente lo tolera, es una muy buena medicación, digamos, hormonal.
El tratamiento quirúrgico se va a clasificar en dos, conservador o definitivo. El tratamiento conservador es aquel que preserva el útero y la mayor cantidad de tejido ovárico para que esa paciente pueda continuar, digamos, con su fertilidad. Y el tratamiento definitivo es la histerectomía con o sin anexectomía y la remoción de todos los focos endometriósicos que se encuentren en la cirugía. El tratamiento quirúrgico se puede dar ante una enfermedad avanzada y o ante síntomas graves o incapacitantes, incluso que no mejoran con el tratamiento médico. El abordaje puede ser a través de una laparotomía y o laparoscopía, en donde permite hacer el diagnóstico de certeza, obviamente, viendo directamente las lesiones endometriósicas, y permite también el tratamiento de la endometriosis a través de una quistectomía, a través, por ejemplo, en un quiste endometriósico, la liberación de adherencias, la fulguración de implantes. Hay otros procedimientos auxiliares como la neuroectomía presacra o la interrupción de los nervios sensoriales uterosacros, que lo que hace es un tratamiento del dolor. O sea, no es un tratamiento de la enfermedad en sí, sino de la sintomatología que ésta produce. Generalmente se dejan para cuando el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico no funciona. El riesgo de recurrencia posterior a una cirugía, es decir, la cirugía no es curativa, y esto lo tenemos que saber y es lo que la paciente también tiene que entender, que muchas veces recurre y aproximadamente el 40% en 10 años de seguimiento de las pacientes operadas va a recurrir con sintomatología, con endometriosis. En cuanto al alivio del dolor, 9 de cada 10 pacientes operadas va a tener un alivio del mismo. Es decir, nosotros le vamos a hacer postquirúrgico el mismo score que le hicimos del dolor al principio y vamos a ver una mejoría evidente. La tasa de embarazo post-tratamiento quirúrgico, ¿cuánto es? Bueno, es del 60% en una endometriosis leve, del 50% en una endometriosis moderada y del 40% en una endometriosis grave. El tratamiento quirúrgico se prefiere sobre el médico o expectante, ¿en dónde? En mujeres infértiles con endometriosis. Cuando hablamos de tratamiento médico quirúrgico, bueno, este es el tratamiento combinado, en donde el tratamiento médico lo podemos adjuntar previo a la cirugía o después de la cirugía. Cuando lo hacemos previo a la cirugía, puede generar una disminución del tamaño de los implantes, entonces favorecernos a nosotros que vamos a hacer el tratamiento quirúrgico a remover la mayor cantidad de implantes posibles. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento prequirúrgico médico no prolonga el alivio del dolor, no aumenta la tasa de embarazo y no disminuye la tasa de recurrencia. En cuanto al tratamiento médico posterior a la cirugía, es para tratar fundamentalmente la enfermedad residual cuando la extirpación de los implantes fue incompleta. Tenemos que tener en cuenta también que el tratamiento postquirúrgico con los análogos retrasa la recurrencia del dolor pélvico, pero no aumenta la tasa de embarazos en pacientes infértiles. Estas son algunas imágenes de endometriomas en donde lo que podemos encontrar es lo que yo les comentaba antes, cómo nos van a informar la ecografía de un quiste endometriósico. Bueno, vamos a ver, el ovario obviamente aumentado de tamaño, a expensas de un quiste simple, de paredes delgadas, como lo vemos acá, en donde el contenido es líquido y pocogénico, con algunos ecos, con ecos puntillares de manera homogénea. Si le hacemos un Doppler color, vamos a ver que o no tiene Doppler o tiene muy escaso Doppler color este quiste. Este es un diagnóstico importante, diferencial con el quiste cuerpo lúteo hemorrágico que podemos llegar a encontrar, que lo vemos y es muy semejante, pero la diferencia es que cuando nosotros le hacemos el Doppler color vamos a encontrar el famoso anillo de fuego, que es todo la vascularización periférica a la pared que se incendia y nosotros lo vemos con esa imagen de anillo de fuego. El motivo de consulta a la guardia de una endometriosis es muy variado. Por un lado podemos encontrar un dolor abdominal que puede ser ya sea agudo o crónico, el dolor pelviano crónico que presenta la paciente, que se tomó todos los analgésicos posibles y que no mejora con nada. Podemos encontrar que la paciente viene por epistaxis, por hematuria, es decir, por focos endometriósicos extrapélvicos, por una torsión anexial, es decir, ese quiste endometriósico que hizo aumentar el tamaño y el peso del ovario y hizo que se torsionara sobre su propio pedículo, y esto genera un abdomen agudo, es decir, quirúrgico. También puede ser que ese endometrioma se rompa y el contenido sanguinolento se vuelque a la cavidad abdominal. Esto produce una peritonitis y, por ende, un abdomen agudo con defensa y descompresión positiva.
También podemos encontrar un embarazo ectópico por las múltiples adherencias que se producen a nivel de la trompa, que hacen que ese digamos, de embarazo no pueda llegar a nivel intrauterino. Alteraciones a nivel del ciclo, como ya lo dijimos, o hidrosaltos. En cuanto a adenomiosis, 2 palabras al respecto, es la presencia del tejido endometrial en el interior del miómetro, es decir, es lo mismo, digamos, en vez de estar el tejido endometrial fuera del útero, en este momento está dentro del útero, pero a nivel del miómetro. ¿Cómo lo vamos a caracterizar ecográficamente? Vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, un miometrio heterogéneo, la pérdida de la unión endomiometrial. Hay 2 patrones que son los más frecuentes. Por un lado, la forma nodular, que es un adenomioma, es decir, un nódulo bien, digamos, localizado a nivel del miómetro, y la forma difusa, que es la más frecuente. Tenemos que tener en cuenta, para finalizar, que la endometriosis debe ser considerada una enfermedad crónica, que requiere un control a largo plazo. No es curativo, es una enfermedad con la que la paciente va a seguir toda su vida. Requiere un control a largo plazo para evitar recurrencias y tratamientos quirúrgicos reiterados. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Sofi.